A empezar, bienvenidos todos, todas. Les agradecemos desde la Maestría de Estudios Culturales su participación en la presentación del libro de Tomás Peters, Sociologías del Arte y de las Políticas Culturales, editado por Metales Pesados del año 2020. Para nosotros es un gusto, es una alegría, la verdad, poder compartir el espacio con Tomás Peters, con Paloma Carpio. Ya los iremos presentando debidamente en su momento, y por supuesto con todos ustedes, estudiantes, profesionales. Queríamos también agradecer hay participación de estudiantes del Magíster de la Universidad de Playa Ancha de Chile, ¿no? También queríamos agradecerles a ellos y a ellas. Y pues nada, discutir un tema que nos parece absolutamente fundamental, que tiene que ver justamente con el vínculo entre la sociología del arte y el cuerpo de herramientas teóricas y metodológicas que este campo ofrece o quizás no ofrece aún, y las políticas culturales, ¿no? Que además, digamos, están en un momento fundamental de discusión y aplicación en el Perú. Pero, digamos, antes de empezar propiamente con la presentación, queríamos también compartir un saludo de Alexandra Givet, que es la directora de la Maestría de Estudios Culturales. Ella ha tenido que viajar por motivos personales al Reino Unido, entonces no nos puede acompañar, digamos, en vivo, pero sí ha querido ofrecer un saludo en video que por supuesto vamos a compartir. Entonces, nada, adelante con. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este evento de la Maestría de Estudios Culturales. Para mí es un gran placer albergar en la maestría esta conversación en torno al libro de Tomás Peters. Yo soy Alexandra Givet, soy directora de la maestría y quiero comenzar agradeciendo a la voluntad de Tomás y asimismo a el tiempo y la voluntad, la buena disposición de Félix Locio, de Paloma Carpio y también de Kazuko Almeida, la organizadora. Pues desde la maestría nos preocupamos mucho por el tema que aborda este libro, ¿no? Que es el rol de la cultura y el arte en la sociedad, ¿no? Que se puede abordar desde distintas disciplinas. La nuestra en realidad es una apuesta interdisciplinaria, ¿no? De combinar una mirada humanista sobre la cultura con una mirada sociológica que, digamos, arraiga la reflexión sobre el arte en, digamos, la realidad social, el contexto histórico real en que está siendo producido y circulado esta producción artística, ¿no? Entonces, desde ahí es nuestro interés. Y si bien en un contexto tan difícil como el que estamos pasando, puede parecer que la conversación sobre el arte o la cultura debiera pasar a un segundo plano, pues en nuestra maestría pues no pensamos que es así, ¿no? Que más bien los problemas que atravesamos tienen un fuerte componente cultural, que no hay nada, o muy poco, de natural o incuestionable, o digamos, establecido e incuestionable de la situación actual, sino que hay muchas dimensiones de esta problemática que han sido naturalizados y que finalmente tienen un origen que es histórico y que es cultural, y que desde ahí podemos hacer una reflexión crítica, ¿no? Sobre la situación en que estamos y también una exploración creativa hacia las posibles salidas complejas de largo plazo, pero que finalmente nos ofrecen alguna esperanza como para lograr los cambios sociales que buscamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es una conversación sumamente importante, urgente, oportuno, ¿no? Como para reflexionar sobre, digamos, este siempre doble rol de la cultura, ¿no? Por un lado, la cultura, la producción cultural, el arte emerge, ¿no? Desde una situación social dada y lo refleja, es síntoma, incluso puede apuntalar o sostener una situación social dada, ¿no? Pero también siempre el arte y la cultura va a ser un espacio que toma distancia de lo dado, que es creativo, que abre nuevas perspectivas y que permite pensar, pues, cambios profundos para ir más allá de lo establecido, ¿no es cierto?
Entonces, en ese sentido, nuestra maestría es una apuesta por este tipo de reflexión crítica, siempre socialmente situada sobre la cultura, ¿no? Estamos siempre combinando una reflexión teórica con una reflexión sociológica, con también un conocimiento del arte y la cultura, ¿no? Y pues si les interesa seguir pensando en estos temas, les animo, si no lo hacen ya, a seguir nuestra cuenta de Facebook, a enterarse más sobre la maestría, sobre los eventos que vamos a ir planificando y lanzando por redes en los tiempos que vienen. Además, tenemos una convocatoria para nuevos estudiantes hacia el final de este año para comenzar el próximo año. Así, con mucho entusiasmo, vamos a darles la bienvenida a un grupo de nuevos estudiantes próximamente. Pues sin más, le paso de nuevo la palabra a Félix Locio y les deseo un buen, productivo y alegre diálogo pese a lo difícil del contexto actual. Muchos saludos. Bueno, muchas gracias, Alexandra, y también quisiera saludar y agradecer a Víctor Vich, con quien también empezamos a discutir la necesidad y posibilidad de activar este espacio, y que por supuesto ha sido director de la maestría desde su origen, ¿no? Bien a Víctor, por supuesto. Bueno, vamos a tener una primera ronda de 12 minutos de los comentaristas, bueno, mía, Paloma, y también del autor, Tomás. Luego una segunda ronda más breve de 3 a 5 minutos quizás, de alguna discusión ya que quede a partir de las intervenciones, y después abriremos pues a las preguntas que tengan, que les pedimos las realicen por el chat, y tendremos unos 20 minutos alrededor de espacio para preguntas del público, ¿no? Pero antes de empezar yo, quería ya directamente presentar a quienes nos acompañan, ¿no? Primero, por supuesto, a Tomás. Tomás Peters es sociólogo, magíster en teoría e historia del arte y doctor en estudios culturales por el Birkbeck College, University of London. Sus áreas de investigación son sociología del arte y la cultura, estudios culturales e historia, y teoría de las políticas culturales en América Latina. Actualmente es profesor asistente del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y también estamos muy contentos de decir que Tomás nos va a acompañar también en la maestría de estudios culturales el próximo semestre, culturales justamente, así que pues estamos muy contentos de ello, ¿no? La verdad. Y además de estos cartones, por supuesto, sí quería permitirme decir que Tomás es una gran persona, ¿no? Y muy preocupado justamente por tender puentes entre la academia y la sociología y los estudios culturales con la gestión pública, con la gestión cultural, con las políticas públicas en cultura, ¿no? Y creo que ya lo iremos discutiendo, conversando. Justamente el libro es una apuesta de ello, ¿no? De vincular estos mundos en sus posibilidades, y evidenciar sus límites también, ¿no? Entonces, Tomás, muchas gracias por estar y por, digamos, compartir con nosotros este espacio, ¿no? Y Paloma Carpio, muchas gracias también, Paloma, por estar presente, por acompañarnos, ¿no? Paloma es miembro del equipo curatorial del proyecto Espacios Revelados Lima, impulsora del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria y el Movimiento Independiente de Artes Escénicas del Perú. Paloma Carpio es magíster en Desarrollo Humano, Enfoques y Políticas, licenciada en Artes Escénicas y bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y es además miembro y fundadora de Tránsito Vías de Comunicación Escénica. Así que estamos muy contentos, Paloma, también de que puedas estar presente y pues compartir este espacio. Así que sin más, bueno, yo voy a empezar y bueno, lo único que diré de mí es que también formo parte de la maestría y dicto en la misma. Y pues yo quería empezar, Tomás, digamos, primero comentando que ya desde, como suele ser, ¿no? Como debe ser desde la carátula del libro, que a ver si la comparto por acá, eh,
desde la carátula del libro, que es una fotografía del Museo de Bellas Artes de Santiago, de Liz Weinstein, se anuncia un poco, creo, lo que el libro presenta, ¿no? Porque en la carátula vemos dos esculturas, ¿no? Dos estatuas en un museo, justamente, pero que están, pues, tapadas, cubiertas, ¿no? Digamos, la foto está ubicada, ¿no? O el ángulo de la foto está ubicada en un lugar donde, en principio, habría, ¿no? O podría haber un espectador que mira a esas esculturas cubiertas, ¿no? Y yo creo que justamente las páginas, digamos, que forman parte del libro son un intento de velar y de descubrir el lugar que ocupa esa obra de arte, ¿no? El lugar que ocupa en este caso esas estatuas, pero ese producto cultural en un espacio, digamos, fundamental del sistema artístico como es el museo o la galería, ¿no? Un espacio que además, como se dice en el texto, puede reproducir desigualdades o puede más bien combatirlas, ¿no? Desde justamente la acción, la gestión cultural y la política pública, ¿no? Entonces creo que es bien interesante que desde la primera imagen se anuncia, ¿no? Que la apuesta del autor, la apuesta del libro es descubrir, ¿no? Develar cuál es el lugar que ocupa el objeto artístico en una institución cultural fundamental como es un museo, ¿no? Claro, mientras, digamos, anotaba, ¿no? Y hacía los apuntes y leía el libro y conversábamos con Paloma, ¿no? Había la opción de hacer un comentario más secuencial, ¿no? Porque cada capítulo en sí mismo, pues, te acerca a distintos momentos de la sociología del arte, ¿no? A distintos debates y a distintas preguntas. Y cada capítulo en sí mismo tiene un valor fundamental. Pero finalmente lo que emergió, al menos en mis anotaciones, fue que encontré en el libro como tres voces, ¿no? O como 13, digamos, columnas o 13, si quieres, ríos, ¿no? Que articulan las ideas del mismo, ¿no? Y eso es un poco lo que quería comentar. Porque primero sentía que había una voz académica en el libro, ¿no? Había una, digamos, una preocupación justamente por sistematizar, ¿no? Por, digamos, articular y por presentar los debates fundamentales de la sociología del arte a través de distintos autores, ¿no? Pero no en forma de manual, como tú dices, ¿no? No en forma, digamos, de esto es así y sin más, ¿no? Sino que creo que lo que es fundamental del texto es que lleva de la mano al lector presentándole cuáles son los argumentos e ideas centrales de los autores más importantes en la sociología del arte, en los estudios culturales, ¿no? Pero sobre todo conecta, ¿no? Sobre todo, digamos, busca articular, ¿no? Busca, digamos, presentar, ¿no? Cuáles son las conexiones o debates o posibles encuentros y desencuentros entre Bourdieu y Rancière, ¿no? Entre, por supuesto, Adorno y Benjamin, ¿no? Entre Eskenazi y Bourdieu mismo, ¿no? El aporte de Gramsci y algunos otros autores que yo, por ejemplo, no tenía en el radar, ¿no? Pero creo que ahí hay como una primera voz, ¿no? Una primera apuesta que es fundamental en el texto, que es justamente presentar cuáles son los aportes de la sociología del arte en general al campo de estudio de la cultura, ¿no? Y en particular creo que hay dentro de esta voz como tres campos, ¿no? O tres partes, ¿no? Una tiene que ver con el debate clásico en sociología de estructura y agencia, ¿no? Es decir, digamos, por un lado está Bourdieu, por supuesto, y la importancia de sí, el protagonismo de los condicionamientos heredados, ¿no? De los capitales y demás, en nuestro propio devenir, digamos, o acceder a las obras culturales, ¿no? En cómo nos relacionamos con las obras, en fin.
Y por otro lado tenemos a autores como Rancière y Eskenazi, que más bien ponen el foco en la agencia del espectador, ¿no? En la posibilidad de tener múltiples interacciones con la obra, ¿no? En contextualizar a los públicos y demás. Entonces, allí me parece que ya hay una línea de trabajo interesante, ¿no? Está lleno, pues, de ejemplos y de citas y ideas, ¿no? Pero tenemos esa vertiente, tenemos también el debate o el rol de la modernidad y los medios de comunicación en la obra de arte, ¿no? Y aquí es donde el libro, el autor trabaja justamente el debate entre Adorno y Benjamin, ¿no? El aporte de Horkheimer, por supuesto, ¿no? Entonces, esta discusión entre, por un lado, la estandarización y debilitamiento del espectador, ¿no? Pero por otro lado, las potencialidades revolucionarias de la obra en un contexto de reproductibilidad técnica, ¿no? Y así. Entonces, también es muy interesante, digamos, el libro en la medida en que nos sitúa, ¿no? No solo presenta a los autores y sus aportes, sino que los articula en debates que hoy tienen mucha vigencia, ¿no? Y una última, que es lo que me va a dar paso a la segunda voz, tiene que ver con el rol político de la obra, ¿no? Y aquí, digamos, se incluyen entre otros autores como Fracastel, por ejemplo, ¿no? Cuando Fracastel dice la obra participa en la sociedad, ¿no? La obra determina la historia, ¿no? No solo está determinada por ella, ¿no? O la pregunta de Adorno sobre el rol de la obra en los estados totalitarios y demás, ¿no? Y entonces, el autor mismo, ustedes van a encontrar hacia el final del libro, hace digamos, una síntesis de estas articulaciones de los autores trabajados, que ya la podrán ver, pero yo también encontraba, ¿no? Estos como debates grandes, quizás de la sociología, pero aplicadas, digamos, a la obra de arte, al rol de la obra de arte en el mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, entonces ese era como un primer río que yo veía, ¿no? Un segundo tenía que ver más con una voz de gestor cultural o de funcionario público, ¿no? Que es aquí la pregunta sobre la manera en que contribuye la sociología del arte a las políticas culturales, ¿no? Y entonces el libro, desde el arranque, ¿no? Señala, y con ejemplos y casos y historias muy, muy interesantes, el rol de Bourdieu en el inicio de las discusiones de la política cultural, por ejemplo. El autor señala, pues, que esta es una contribución histórica y vigente, ¿no? Que la sociología del arte, pues, ha dotado de una serie de conceptos, de metodologías y de herramientas y de temas en agenda pública, ¿no? Pero también con límites, ¿no? Digamos, y aquí solo voy a plantear la pregunta para luego quizás ahí seguirla en lo que viene de este espacio. Pero, por ejemplo, cuando se trabaja Bourdieu, se señala que el cuerpo de conceptos y de métodos, de conceptos, sobre todo de Bourdieu, ha servido para legitimar la intervención del Estado en la cultura, pero no tanto para aplicar sus propias herramientas en las políticas mismas, ¿no? Entonces, eso me pareció bien significativo, ¿no? Que es un autor, digamos, fundamental en este tema que ha servido para entre otras cosas, para legitimar la intervención, pero no necesariamente se han aplicado del todo sus conceptos y herramientas en las propias políticas mismas, ¿no? Lo cual nos lleva a una pregunta fundamental del libro, ¿no? Que es en qué medida, pues, los espacios culturales, ¿no? Los museos, galerías y teatros son entes de reproducción de la desigualdad y cómo combatir ello desde la política pública, ¿no? Y aquí el texto se empieza a acercar eh, a, a temas fundamentales de hoy de la gestión cultural como la mediación cultural, justamente, ¿no? Pero, digamos, el texto avanza, ¿no? En la reflexión, en la pregunta, y plantea algo que sí da para mucho, ¿no? Y para discutir mucho, que es que se hace referencia a una crisis de las políticas culturales hoy, ¿no? A partir de una serie de preguntas, ¿no? Las políticas culturales han reducido las desigualdades culturales después de 60 años digamos, de acción, ¿no? Han producido innovaciones reales, han producido nuevos modelos y referentes identitarios,
hasta qué punto, ¿no? ¿En qué medida, ¿no? Ya ahí no me voy a extender porque se me está acordando el tiempo, pero hay una cita en la página 204 que si me da el tiempo en la siguiente ronda la comento, que es muy, muy interesante, casi en el cierre del libro, ¿no? Eh, que justamente hace referencia, ¿no?, al concepto de la pospolítica cultural, ¿no? De pensar un poco, claro, en el mundo contemporáneo, con los desafíos actuales, y haciendo esta revisión de los límites de las políticas culturales y también de sus alcances, se hace necesario, o no, ¿no? Se hace necesario, creo que el libro apuesta porque sí, hablar de los nuevos desafíos de las pospolíticas culturales, ¿no? Eso es muy, muy provocador también, ¿no? Y finalmente, y aquí voy casi cerrando, ¿no? Hay una tercera voz que tiene, que yo la siento más cercana ya al activismo directamente, ¿no? Al activismo, a una voz más política, ¿no? Que es que el libro se pregunta, bueno, ¿de qué manera interviene la obra de arte en la sociedad, ¿no? Y creo que la respuesta, ¿no? Tiene que ver con un concepto, es que el sistema artístico, digamos, tiene como función la comunicación artística, ¿no? Pero esta comunicación artística, sobre todo, tiene que ver con irrumpir, ¿no? Con intervenir, con agitar, ¿no? Con generar unas nuevas cadenas de significantes, ¿no? Y aquí sí leo muy chiquito, ¿no? Una cita de la página 54, ¿no? El actual sistema artístico presenta cada vez más niveles de preocupación sociológica. Bajo una sociedad cada vez más globalizada, una sociedad mundo, el arte estaría comprometiéndose con este escenario para luego desfamiliarizarlo, es decir, revelarlo como un espacio de conflicto y reflexión. La obra de arte siempre articula lo otro, posibilidades inéditas, selecciones novedosas, intervenciones inesperadas, ¿no? Entonces, digamos, un énfasis en eso nuevo que puede generar el sistema artístico, ¿no? En ese rol emancipador, transformador y sobre todo de movimiento, ¿no? Yo sentía mucho en el libro de qué cosas nuevas se articulan, ¿no? Qué nuevo texto produce, qué nueva obra, qué nueva idea, ¿no? Qué nuevo discurso, en fin. De ciencias sociales, de estudios culturales, para profesionales en general en el campo de la cultura, ¿no? Así que ha sido un placer, la verdad, leerlo, ¿no? Así que nada, muchas gracias y pues pasamos a Paloma. ¿Sí? Sí, genial. Gracias, Félix. Aprovecho de preguntar si se escucha bien porque como cambié de dispositivo, sí, genial, buenísimo. Bueno, para empezar, enormes gracias por la oportunidad de generar este espacio de intercambio, por la oportunidad de haber podido acceder al libro, que ya desde ese punto me parece un privilegio, y porque el leerlo, como le comentaba a Tomás y a Félix antes de empezar, ha sido interpelación en distintas dimensiones también, así como Félix ha identificado estos ríos de las voces de Tomás que se dejan ver en el libro. Yo siento que también el libro me hablaba desde distintas voces de mi propia identidad, ¿no? Y eso, quiero dar cuenta un poquito de eso, y de verdad, una vez más, gracias a la Maestría de Estudios Culturales por el espacio que están generando. Siento que el aporte de este libro, bueno, ya me detendré hacia el final, sobre todo en pensar en las circunstancias actuales, porque entiendo que ha sido escrito en un momento distinto, pero justamente plantea preguntas que toman incluso más relevancia en un contexto de tantas privaciones como el que estamos, ¿no? Atravesando, y que en esa posibilidad de volver a mirar esas preguntas desde dónde surge, se manifiesta y transforma su propia forma, su propia manera de configurarse, es que el arte ha tenido siempre una forma de vincularse con lo social,
y yo, como ya comentó Félix, no soy socióloga, y más bien reivindico una identidad más asociada a la práctica y el aspecto de la forma de concebir el conocimiento de la academia a veces me resulta personalmente muy distante, y sin embargo en este ejercicio de aproximación a algo que creo que nos interesa a cualquier persona que encuentre en el arte un espacio para configurar una manera de comprender el mundo, ¿no? O un ángulo desde el cual se visibilizan aspectos del comportamiento de la sociedad que no vemos desde otros lugares, ¿no? Entonces, esa forma de comprender ese rol que ha tenido el arte desde la prehistoria hasta la actualidad, y cómo ha ido definiéndose a sí mismo, ¿no? Porque creo que algo que me parece muy significativo del ejercicio de sistematización histórica que evidentemente el libro ha implicado, como ha dicho Félix, es justamente encontrar qué es, en cada momento del transcurso de la historia, qué se quebró a partir de la acción artística que permitió otras formas de entender la vida humana, ¿no? La vinculación con lo sagrado, la vinculación con la idea de la modernidad, ¿no? Ese ejercicio histórico de comprender el lugar del arte a lo largo del transcurrir de la especie humana, me parece que es algo que además nos permite en el presente, efectiva, pues revalorar todas esas posibilidades de función que el arte genera en un momento además donde es tan necesario volver a conectarnos con un aspecto de la práctica ritual, ¿no? A esa conexión con aquello que no entendemos y que tenemos que volver a preguntarnos justamente en un momento de tantas crisis y de tanta incertidumbre, ¿no? Entonces hay un primer valor que le encuentro muy significativo a esa mirada histórica, ¿no? Y tan rigurosa, ¿no? Sobre ese lugar que ocupa el arte para generar cuestionamientos y transformaciones que permitan eso, comprender un poco la vida del ser humano en comunidad, y también evidentemente en este diálogo entre la subjetividad y lo común, ¿no? Hay también, creo, muchas inquietudes que el libro plantea que establecen ese diálogo que llama a la interdisciplinaridad en la comprensión del fenómeno artístico, ¿no? Hay una interpelación a la vivencia y a la subjetividad personal, pero también, evidentemente, como responde desde el punto de vista de la sociología, a mirar esas interpelaciones personales en el marco de procesos históricos que resultan muy develadores para comprender también el presente, ¿no? Entonces, ese ejercicio de sistematización, como también ya lo comentó Félix, me parece muy significativo. Y mientras anotaba algunas ideas para compartir con ustedes, también justamente por esas profundas preguntas respecto al propio campo del arte que el libro propone, bueno, discutiendo con los distintos autores que se revisan, creo que hay preguntas que también nos hacen, evidentemente, cuestionarnos sobre nuestro propio hacer, ¿no? Yo, al anotar algunas ideas, de pronto pensando en Bourdieu, decía, quizá estoy haciendo este ejercicio de registro de ideas y de elaboración de ideas buscando legitimarme a mí misma en el mundo del arte. O sea, siento que hay tenemos un lugar en el debate sobre las prácticas y políticas culturales. Creo que es el lugar de cuestionamiento de aquello que reproducimos con conciencia o sin conciencia, que, como también rescató Félix, puede llevar a formas de inclusión o exclusión, ¿no? Es algo que es interpelador en sí mismo, ¿no? Y entonces que vuelve
a exigirnos remirar si estamos generando orientaciones de políticas o de iniciativas culturales que contribuyen o no a superar las desigualdades. Siento que ese ejercicio de mirar cómo a lo largo de la historia el arte ha servido para legitimar determinados discursos, clases, hábitos, ¿no? Y para deslegitimar otros, creo que en un momento como el que estamos atravesando en el Perú es algo que nos genera una luz, ¿no? Es como hay algo ahí en esas interpelaciones que en un momento como en el que estamos viviendo, pues hay que volver a mirar, ¿no? Y desde otra articulación de ideas o de estructuras sobre el funcionamiento del campo del arte, creo que esta mirada que ha ofrecido Tomás de mirar el aspecto de lo que configura la producción artística y el rol del artista en ese eslabón, ¿no? Este lugar de la circulación y la mediación como dimensión intermedia fundamental para lograr el tercer eslabón de la esa conciencia que ofrece el libro de atender a cada una de esas dimensiones, ¿no? A cada uno de esos eslabones, también ofrece un aspecto que permite superar, ¿no? Atender a la dimensión de la producción o solo a la recepción, ¿no? Y que son los que han llevado también a estas tensiones, la idea de democratización cultural y democracia cultural, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente, si pensamos desde la democracia cultural, claro, hay que pensar en esa cadena y no privilegiar únicamente algunos de los roles, ni el rol del artista, ni solo el rol del ciudadano o del público público, sino también el campo de la mediación, pues tienen que generar estos procesos de articulación de los discursos, de las subjetividades, de los intercambios que la práctica artística produce, ¿no? Entonces creo que ahí también, en ese foco, en cómo se vinculan estos tres niveles de construcción del ecosistema del trabajo artístico, hay algo que me parece muy, muy valioso del libro también. Bueno, siento que además, como decía al inicio, desde esta identidad de artista que compite en mi caso con la de gestora y a veces me cuesta reivindicar, pero desde ese lugar del artista, porque como dije al inicio, realmente le habla a distintas voces con interés en el tema cultural este libro, desde esa dimensión del ser artista, siento que esta comprensión y este debate sobre las distintas formas que generan esta idea del arte como un mundo que se construye y deconstruye con tensiones continuamente, también es provocadora para mirar el trabajo de cada artista al confrontarse con estas ideas, pues remire qué está reproduciendo o qué cosas está señalando como habilidad de interpretación del mundo, ¿no? Entonces, siento que, como decía, hay una capacidad histórica de análisis de la evolución de esta relación entre el arte y la vida social muy significativa, pero también de las preguntas que le compete hacerse o hacernos a los artistas en nuestro, quien ha dicho Félix, pensar en las políticas que permiten
encauzar esta manera en que el arte aporta directamente a la vida social en distintas dimensiones, ¿no? Entonces, ese rol de las instituciones, parece, ya no, yo la verdad no me he dado cuenta de cómo... Sí, ya tiene un minuto. un minuto, ya. Entonces, en realidad, para llevar ya a alguna idea más asociada al presente y recuperar luego en la siguiente ronda algunas inquietudes más específicas, las inquietudes que el libro nos propone desde el lugar en el que estamos hoy, reivindica algo que recupera una dimensión o una posibilidad del arte en otros tiempos, que es esta de valorar el arte en nuestra vida cotidiana, ¿no? No como esos espacios que legitiman y que establecen qué es arte y qué no es arte, que ya conocemos desde la la academia, teatros, etc. La coyuntura que estamos atravesando, el poder resignificar nuestros espacios y asumir que nos toca hacer de nuestros espacios espacios de experimentación artística, de participación en dinámicas artísticas aunque estos tiempos exigen, eso también nos permite remirar posibilidades del arte mucho más asociadas a la vida cotidiana, al bienestar, a las relaciones familiares, a una serie de variables que creo que se habían perdido al ceder el lugar del arte a las instituciones, ¿no? Estamos viendo ahora, nos permite reconectarnos con esa posibilidad de comprensión confinados al ámbito doméstico, pues volver a mirar la calle desde otro lugar y desde esas posibilidades de nuevas formas de simbolizarla y de generar interacciones estéticas en la calle una vez que logremos recuperar ese lugar, ¿no? Creo que en el presente varias de las preguntas que el libro plantea nos llevan a mirar eso, ¿no? Cómo estamos generando experiencias artísticas desde lo doméstico y cómo vamos a volver a la calle a valorarla también artísticamente, ¿no? Eso ya para la segunda ronda me completo con algunas que me parece que quien no tenga oportunidad de leer el libro inmediatamente hay unas preguntas claves para la... Muchas gracias, Paloma. Lo más pues nada, entonces las palabras de Tomás. Bueno, Félix, Paloma, siempre uno parte este tipo de encuentros con un agradecimiento, que es un elemento antropológico basal, es un elemento de hermandad que siempre es importante reconocer. Y lo digo porque estoy súper contento, muy agradecido de poder hacer esta conversación con ustedes, con colegas, con amigos, amigas de Perú. Algo que conversar, algo que nos has enseñado es que ahora quizás es el momento histórico para poder reunirnos, conversar, vernos las caras a pesar de la distancia con las compañeras y los compañeros latinoamericanos. Y eso yo creo que es un elemento que hay que agradecer y este es un gran ejemplo. También agradecer a Alex, ¿sí? A Gibet, a ti, Félix, que nos conocemos hace bastante años ya, ¿no? Así, casi unos 7, quizás 6 años. Y que cuando los conocí en aquellas calles, cuando estudiábamos afuera, yo sentí de inmediato una conexión, una hermandad intelectual que indudablemente se ve muy bien reflejada con esta oportunidad de compartir con ustedes, ¿no? Y también a ti, Paloma, ¿no? Que también nos conocimos, compartimos en una mesa este año, en enero, y donde yo advertí también esta suerte de
diálogos comunes, de conversaciones que antes eran limitadas o eran muy difíciles de poder lograr por la distancia. Ahora por fin podemos conocernos y compartir problemas comunes. También quería decir, como ya también la presencia, leí, cuando estaba estudiando, escribí un culturizar, y el artículo que había sacado en una revista me fueron muy importantes también para mi forma de concebir estos problemas. Yo me acuerdo cuando leí su artículo publicado, lo leí inmediatamente y no pude resistirme de no escribirle y agradecerle por el trabajo y que era realmente un aporte en esa dirección. Yo creo que este libro, entonces, Sociología del Arte, también espera un pequeño granito a todos nosotros consideramos fundamental, y es la pregunta por arte y sociedad. Este libro es el resultado de cerca de 10 años de lectura, 10 años de investigación. Ustedes lo ponen ansioso de que tenga muchas citas, que tenga mucha referencia bibliográfica, pero la malformación académica a reconocer el trabajo de todos, de no apropiarse de ello y simplemente adoptarlos como si fuera un elemento nuevo, sino que es indudablemente biográfico. Yo cuando trabajo, cuando investigo este tipo de elementos, yo siempre digo esto, o sea, este tipo de investigaciones me ha acompañado en mi proceso biográfico, las pregunto y tiene que responderlas. ¿Y cómo lo hacía? Leyendo, investigando. Y así fue como fui acumulando una serie de autores, de autoras, una serie de problemas, una serie de elementos que yo le fui llamando como un gabinete de curiosidades, que de hecho lo escribo en el libro. El libro un poco esa característica, es un gabinete de curiosidades, un lugar donde elementos, ideas, momentos, preguntas que uno fue escuchando, voces, y uno los va ahí teniendo a disposición, porque uno sabe que en algún momento lo va a retomar, te va a servir y va a poder elaborar una escritura, una reflexividad que va a llevarte a sumar más y más y más elementos. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, junto con la idea de que era una sumatoria de autorías, de voces y de problemas, tuve la preocupación, o he tenido siempre la pregunta por cómo transferir estos problemas con una escritura, con un lenguaje pedagógico. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que a mí me importa, y de hecho en mi trabajo yo lo tengo muy presente siempre, es de que toda escritura es un acto pedagógico, es un acto que lo que busca es poder, como ustedes bien dijeron, Paloma y Félix, como ir interpelando, ir preguntando con un lenguaje abierto, ameno y en su complejidad, pero al tiempo tenga esa rigurosidad académica de este tipo, que es poder congeniar reflexión teórica dura, abstracta, con fenómenos que realmente uno vive en el cotidiano y que hacen sentido en la forma de pensar. Porque toda esta sumatoria de teorías, de autores, elementos, es una caja de herramientas. Yo lo veo así. Algo que tú dijiste, Félix, que es cierto, que a veces uno dice que esto es un poco como un manual. No, claro, no es un manual. Yo lo veo como una caja de herramientas que lo que busca es cómo poder establecer preguntas que en tu propio contexto, en tu propia condición situada, tú puedas como, discutirlos, ¿no? No es un libro escrito desde Latinoamérica, ¿sí? Ustedes lo han advertido, no es un libro que está pensado para Latinoamérica, así como, o desde autoridades latinoamericanas. Sí, trabajo con García Canclini, sí cito a Víctor, sí cito a Nelly Richard, que es una de mis fuentes muy importantes dentro de la línea de la investigación en estudios culturales. De hecho, mi doctorado fue sobre ella, fue sobre, yo creo que la mujer más brillante que he conocido y que he leído en mi vida es ella. No está escrito un poco desde Latinoamérica, sino que son una sumatoria de problemas más bien globales, generales, que tiene como principio es que cada uno en su territorio, en su biografía, en su espacio discursivo,
pueda aplicar uno de estos elementos y ver el rendimiento que te tiene en tu contexto, en tu condición situada. Y eso yo creo que es uno de los elementos también clave que yo he buscado en un libro como este y que me parece muy importante también de reconocer, ¿no? El libro, así como para contarle un poco, así evidentemente breve, para complementar, está compuesto por 5 capítulos. ¿Sí? Son 5 capítulos que lo que hacen es una suerte de revisión histórica del problema entre arte y sociedad, ¿sí? Y parte con un teórico un poco duro, ¿sí? Un poco quizás un poco aburrido, que es Luhmann, que es un sociólogo alemán que a mí me ha servido mucho para poder explicar la trayectoria de la complejidad que esto que llamamos hoy en día arte. Esto no surgió de un momento en la modernidad solamente, nos ha acompañado desde los principios de la humanidad. Y ese elemento era muy importante y muy significativo, y de hecho fue el capítulo que más me gustó escribir, paradójicamente, que es el más duro teórico, pero el que más me gustó porque uno va ahí efectivamente yendo a obra, preguntándole a la obra, ¿por qué la obra en ese momento histórico respondió de esta forma? ¿Por qué se incorporó este elemento en este momento histórico y cómo esto interpretó? Y eso me llevó entonces a la discusión muy importante, muy clásica de la Escuela de Frankfurt, que no tiene un fin o un principio de repetir lo que ya mucha gente ha hablado y que se sabe sobre esa discusión, sino que siempre buscando la actualización de este problema. Buscar cómo este tipo de discusiones están en el presente, en el siglo XXI, y que uh, nos llevan a ser interrumpidos muy bien ustedes. Y el cuarto es, como bien ustedes decían, ya se enfoca en esta pregunta de, bueno, ¿cómo la política, ¿sí? Las políticas públicas han introducido, ¿sí? En su institucionalidad, en su complejidad organizacional, esta pregunta por las políticas culturales? Y a mí me pregunta, o a mí me interesa mucho discutir este concepto abstracto de política cultural. Y cómo es que la sociología, como muchas disciplinas, ¿no? También la antropología, la historia, cómo las ciencias sociales tuvieron un rol muy importante en poder interpelar a la política pública para decirle, oiga, usted no hace simplemente un trabajo de reforzar lo que el mundo del arte hace, sino que hace un rol más importante, que es que a través del arte, a través de la producción estética, tanto de la cultura popular como de la alta cultura, usted lo que hace aquí tiene la función fundamental de hacer preguntas simbólicas a la sociedad. Y eso no es un elemento banal. A diferencia de las políticas en salud, a diferencia de las políticas en arquitectura, a diferencia de las políticas de, no sé, ecológicas, que son todas relevantes y claves, en el mundo del arte y la cultura es justamente ese espacio que la sociedad ha puesto a disposición para poder interrogarnos socialmente, desde estéticas, desde visualidades, desde escrituras, desde cuerpos, desde performance, desde todos los elementos que están disponibles para poder pensar el espacio social. Y eso hay que cuidarlo. Y eso es lo que yo voy diciendo un poco en el capítulo 4. Es decir, hay que proteger este espacio. No hay que dejarlo al monopolio de la economía o de mercado. No hay que dejarlo simplemente a la decisión de política pública, sino que es un espacio justamente que hay un conflicto. Y como es un espacio de conflicto, quizás eso puede tener. ¿Tá? Y por eso el último capítulo que yo abordo acá es el capítulo que también me encantó escribir, un capítulo que yo lo gocé redactando, y que al mismo tiempo es más paradójico, ¿no? Porque justo cuando el libro ya estaba por salir, estaba listo, llega la pandemia. Y ahí yo me dije a mí mismo, así como, demonios, así como, uno tiene el libro, ¿no? Pero lo vuelvo a leer y digo, en realidad no es tan así. ¿No? En realidad, a pesar de que es un capítulo que aborda la prepandemia, como bien dijo Paloma, es un capítulo que lo que busca es poder hacer la pregunta, bueno, después de 60 años de esto que hemos llamado política cultural, de casi medio siglo de discusiones sobre, bueno, cuál es el rendimiento que esto ha tenido efectivamente en el campo cultural, en la ciudadanía, en la configuración de la sociedad vista desde el mundo del arte. Y la respuesta es relativamente negativa.
Yo soy un poquito como en eso, más bien me sitúo más bien en los autoflagelantes más que los autocomplacientes, o en esta clásica distinción entre los apocalípticos y los integrados. Yo me sitúo un poco más al medio hacia los apocalípticos, porque creo que justamente es en esa posición siempre incómoda. Y de hecho hay una cita que yo trabajo de un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, que se pregunta, ¿qué es lo contemporáneo? Lo contemporáneo no es aquello que está en lo más alto del reconocimiento, sino lo contemporáneo es ese lugar donde yo me sitúo en la oscuridad del tiempo. El advertir que lo que está ocurriendo no es lo que hemos soñado, sino lo que nos está incomodando. Esa condición de ser contemporáneo es lo que busca este último capítulo. Es decir, ¿no? Las políticas culturales, a pesar de lo que han hecho, siguen teniendo problemas reales y concretos en las condiciones laborales de los artistas y las artistas, en la pregunta por el financiamiento, en la reducción presupuestaria, de eso ocurrió en un momento, se arriesgó en Brasil, como también en Argentina ocurrió, y como aquí en Chile a veces también suena. Y sobre todo, y que es lo más importante, era, bueno, qué ocurre finalmente también en la sociedad, en los territorios, ¿no? Y ese elemento de hacerse la pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer para el futuro? ¿Qué podemos hacer en este contexto? Abrir esa pregunta, yo creo que es lo que espera un poco este libro, es establecer un pequeño lineamiento, establecer una pequeña cartografía de un territorio que aún está por explorar, que aún, me imagino que en la post-pandemia va a ser quizás la gran discusión del siglo XXI, que al igual que lo que fue para la década del 20, en el 1900, probablemente en el 2020 sea la década que va a ser el giro más significativo en la forma de concebirse socialmente. Yo espero que el libro, en ese sentido, aporte en esa dirección. Así que les vuelvo a agradecer a ti, Paloma, a ti, Félix, a Alex, y a toda la gente que nos está viendo y que está aquí compartiendo con nosotros en este momento de Zoom, de que nos interesemos sobre estos temas, que veamos que estos temas son preguntas que nos interesan y que sobre todo interpelan a nuestro tiempo histórico. Y eso yo creo que es lo que busco un poco el libro. Así que muy agradecido a la maestría en Estudios Culturales de la PUC de Perú. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por tus palabras y por también acompañarnos en la comprensión del libro y en las preguntas que activa, ¿no? Entonces, pues hacemos una última ronda, ¿no? De comentar un poco a partir de lo discutido. También recordar a quienes estamos aquí que puedan formular sus preguntas por el chat, ¿no? Y pues empezamos entonces, Paloma, para invertir un poco el orden, empezamos contigo. Sí, perfecto. Ahora que Tomás ha traído una de las preguntas que el libro propone, yo me quedé con las ganas de compartir varias que están muy bien planteadas y que creo que dialogan mucho con el contexto actual y las voy a leer porque creo que solo el ejercicio de poder formulárnoslas quienes estamos aquí y llevarnos esa tarea de realmente puede generar efectos interesantes, así que Tomás se pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad real de las políticas e instituciones culturales contemporáneas de liderar procesos de transformación y cambio social? O sea, realmente preguntémonos también ahora eso, ¿no? O sea, estas instituciones tienen esa capacidad, esa disposición, esa orientación o no, ¿no? Creo que es importante señalar eso. Él continúa y se pregunta, ¿cómo pensar los espacios, instituciones culturales como esferas deliberativas en un contexto de privación de la vida cotidiana, perdón, de privatización de la vida cotidiana? Y efectivamente, bien, si pensamos en el consumo actual de la cultura como algo que sucede a partir de lógicas de compra-venta y regularizadas exclusivamente por las leyes del mercado, ¿en dónde queda esa capacidad de intercambios, de enfoques, de disputas, de ideas, de generación de deliberación pública que la cultura tiene que propiciar? Y él continúa preguntándose justamente si es que esta capacidad de las instituciones de generar
esferas deliberativas es algo que también se está contemplando, ¿no? Porque se ha visto que en realidad dentro de la lógica de la democratización cultural hay muchas buenas intenciones en torno a la idea de hacer circular productos y servicios culturales de distinto perfil en distintos espacios, pero la posibilidad de generar deliberación pública es algo que están propiciando las políticas o no, ¿no? Cómo se manifiestan las nuevas desigualdades culturales en el mundo, y definitivamente en la pandemia, pues todo lo que tiene que ver con la brecha digital y con la capacidad de producir y responder a la cantidad de estímulos que existen a disposición, es algo que tenemos que preguntarnos porque eso también genera desigualdad. Cómo fomentar la diversidad cultural en un contexto de cierre de fronteras y alzamientos nacionalistas, en un contexto donde se exacerba la violencia, en un contexto donde la intención es diferenciar en lugar de integrar o de gestionar la diversidad de manera que permita la diversidad y la diferencia. También eso implica una serie de capacidades que hay que ver cómo se alientan, ¿no? ¿Qué nuevas teorías, conceptos y dimensiones son necesarias de pensar para pensar la cultura y el poder en el nuevo escenario político global de derechización, neoliberalización, migraciones forzadas, etcétera? Entonces, ¿qué preguntas, qué marcos de referencia tenemos que tener en este momento para poder mirar las circunstancias que estamos viviendo, como acaba de decir Tomás, como una oportunidad para virar hacia algún lugar que no sea tan apocalíptico como determinadas señales ¿no? Entonces creo que hay una serie de preguntas que el libro se propone, que nos deja eso, tarea para pensar en el futuro y para intentar responder en las prácticas desde nuestros espacios y también en el diálogo con las instituciones, ¿no? Que me parece importante. Eso. Muchas gracias, Paloma. Y yo quizás más breve quería también como plantear algunas preguntas y claro, no va a haber tiempo ahora de Tomás para contestarlas, pero para la discusión con la lectura del libro. La distribución del libro aquí es desde la librería Inestable, ¿no? Entonces allí se puede buscar. Pero lo que quería decir yo es que, a propósito de lo que decías, Tomás, de hecho yo también, bueno, yo leí el libro empezando por el segundo capítulo, ¿no? Porque cuando vi un poco de qué trataba el primero, dije, mejor empiezo por algo más familiar, que es Adorno y Benjamin, y después vuelvo al primero. Pero efectivamente, ¿no? El primero de alguna forma coloca la luz histórica desde donde comprender todo lo que viene después, ¿no? Y allí quería rescatar algo que se plantea casi al inicio del primer capítulo, que es bien interesante porque el libro es un recuento, lo decía Paloma también, ¿no? Un recuento del lugar que ha ocupado en las obras de arte o el arte desde las sociedades primitivas, digamos, hasta el mundo contemporáneo, ¿no? Y me resonó mucho esto digamos, que lo que hace o la función que tiene el arte es hacer accesible lo inaccesible, ¿no? En las sociedades secundarias, primitivas, ¿no? En el sentido de cuando se pintan divinidades, ¿no? Lo que se trata es poder materializar y poder acercar eso que creemos o estamos seguros que existe, pero no lo podemos hacer a través del arte, digamos, nos acercamos a ellos, lo volvemos terrenal, ¿no? Y entonces esta idea de hacer accesible lo inaccesible, de alguna forma creo que también es como, digamos, algo que va acompañando a lo largo del texto, ¿no? Ya no desde la obra de arte misma, sino desde la política cultural también, ¿no? Entonces creo que finalmente como ayuda mucho ese primer capítulo en lo personal, desde esa idea, para entender pues lo que viene en el texto, ¿no? Y lo otro que quería decir
es que a propósito también de lo que dice Paloma, ¿no? Que es un libro que incomoda un poco, ¿no? O sea, y que desde el lugar que tú mencionas, un poco más cercano a lo apocalíptico, digamos, interpela no solo al investigador, estudiante en estudios culturales, en ciencias sociales, en artes, sino también al artista, al gestor cultural y al funcionario público, ¿no? Porque de alguna forma comparte el libro, ¿no? Los problemas y las críticas que existen o que se plantean como tales, ¿no? De hecho, la hipótesis o sea, una de las preguntas finales del libro tiene que ver con las crisis y las políticas culturales, pero la hipótesis del libro también parte de constatar o de sugerir una crisis de la sociología del arte, ¿no? Digamos que eh, 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 que lo leo, metodologías, más hacia modos de pensar en cooperación con el obrar crítico del arte, ¿no? Entonces se evidencian un par de crisis que incomodan al lector, pero que es una incomodidad pues constructiva finalmente, ¿no? Y cierro aquí, no, mejor no, es una pregunta pues, muy grande, no, entonces voy a quedarme aquí y nada, Tomás, si nos quiere compartir algo más. Sí, súper. Bueno, yo nuevamente les quiero agradecer las preguntas y los comentarios de ahora, ¿no? Porque son efectivamente como esa conversación cuando las preguntas fluyen, ¿no? De ahí se forja nuevas preguntas y nuevas ideas. Mira, una cosa que tú dices, Paloma, y que me parece interesante como para partir contigo, es que todas estas preguntas están orientadas o surgieron cuando a uno como sociólogo, entre comillas, ¿no? Yo estudié sociología, pero tampoco me considero como el sociólogo que viene como a decir la verdad, por el contrario, ¿no? Ah, es lo que más ha sido como la trayectoria mía como investigador y sobre todo también como un agente, entre comillas, de diálogo con la política pública en cultura. Es decir, algo que a mí me parece muy importante es que este tipo de discusiones están justamente en una matriz que lo que busca es poder decirnos por qué tenemos esta matriz institucional cultural en Chile, que es el lugar que yo más conozco. Gran parte de las preguntas que tú planteaste, se las hacía, claro, al gobierno chileno, o al contexto local, que es lo que uno más sabe, buscando un poco una elaboración más global. Pero yo me la hago justamente por una pregunta que me parece muy fundamental y que después quizás profundizaremos en ello. Y es la idea de que justamente en qué nivel, en qué registro, en qué momento dejamos de advertir de que las políticas culturales podían aportar igualdades sociales. Eso fue lo que a mí me llevó como gran pregunta a ese capítulo final. ¿En qué medida en el fomento artístico, en qué medida en la elaboración de decisiones en política pública, más bien lo que se ha hecho ha sido dar respuesta a sectores históricamente privilegiados y ha olvidado esta suerte de función moderna, de que el arte, así como un proyecto moderno, iba a hacer una transformación en las lógicas de las libertades, de la esfera pública, como tú bien dijiste. Y concebir la política pública en cultura ha sido, ah, yo creo que sistemáticamente olvidada y como un elemento menor dentro de la acción pública en cultura. Entonces, la pregunta que yo quería buscar aquí, sobre el local mío, e insisto en esto, era por qué ciertas acciones estatales, a pesar de tener un discurso democrático, en su actuar pudieran hacer todo lo contrario.
Y eso nos lleva entonces a la pregunta que viene tú, Félix, ¿no?, a manifestar aquí también, y es que para poder entender esta suerte de elaboración histórica, hay que hacer siempre esta suerte de larga historia, ¿no?, esta como revisión desde, en su complejidad, en su amplitud problemática. Porque lo que sabemos es que desde la Edad Media para adelante, el arte y la concepción de lo que entendemos por cultura tiene en su ADN, tiene en su concepción casi ya basal, un criterio de distinción, como decía Bourdieu, un criterio bueno, esto fue pensado por un segmento de la sociedad, a pesar de que había una experiencia alternativa en los márgenes, en los fragmentos, la discursividad histórica se sitúa dentro de un registro más bien enfocado a segmentos más específicos de la sociedad. ¿Y por qué llevo esto? ¿No? Porque yo después incluso uno también tiene que hacerse la autocrítica, ¿sí? También cómo uno cae en el mismo registro histórico de decir, sí, Francia. ¿Sí? Francia es 1959, Ministerio de Asuntos Culturales, ahí surge todo, ¿no? Es como el momento que de aquí para adelante se arma la historia. No, después uno se va investigando, va experimentando, y bueno, gran parte de las primeras políticas públicas en cultura fueron desde el bloque soviético, por ejemplo, ¿no? Cosas que uno también va advirtiendo después en el tiempo. Y uno va diciendo como, bueno, ¿qué hubo como algo, eso que era, que se intentaba en lo inaccesible, que era la transformación social real a través de las políticas públicas en cultura? ¿Qué era eso? ¿O era efectivamente un proyecto de transformación social a través de este libro? Y finalmente establecer preguntas, no solo, como tú bien dijiste, Félix, a los académicos, a las y los investigadores, a las y los estudiantes, sino que sobre todo a mí lo que me interesa es entregar insumos para la elaboración compleja de preguntas cuando se elaboran políticas públicas, pero también interrogar al mundo de la cultura y el arte para decirnos, o para decirse, ¿no?, en qué momento nosotros estamos, como tú bien dijiste, Paloma, reforzando o buscando una actitud de legitimación antes que un trabajo territorial que elabore una transformación social. Son preguntas, algunas incómodas, otras más suaves, otras más sofisticadas, otras más punzantes. Pero yo creo que eso es un poco como lo que yo podría decir de esta suerte como de búsqueda de este tipo de problemas. Muchas gracias, Tomás. Y tenemos dos preguntas del público y nos alcanza, creo, justo el tiempo para si puedes, Tomás, darle una respuesta. Las leo. María Fe Barbier nos pregunta ¿cuáles consideras que son los principales pilares que deben apuntar las políticas culturales en este nuevo contexto? Que de hecho lo trabajas en eso de los desafíos nuevos, las políticas culturales, ¿no? Es el final del libro. Y Pedro Claveria nos pregunta, ¿los gobiernos de izquierda en América Latina influirán en beneficio o en contra de las políticas públicas en cultura? Entonces, si te animas Y ahí sí, sobre la primera pregunta de María Fe, me parece súper importante, súper desafiante, y siempre son ese tipo de preguntas que uno siempre señala, ¿no? Son preguntas inevitables de hacer, pero irresolubles de responder, porque estamos justamente en un momento muy bisagra a nivel de la historia, ¿no? No sabemos muy bien por dónde va a caminar la historia, no sabemos muy bien cómo se va a resolver muchas de las situaciones, solo sabemos que estamos ahí todavía a la expectativa de una organización social relativamente nueva, ¿no? Pero voy a tirar algunas líneas, algunas tesis que están en el libro, pero que me parecen clave y que hay que discutirlas. Primero, está como gran decisión de la política pública en cultura es situar efectivamente esta clásica distinción siempre irresuelta, y que de hecho uno lo ve, que no solo ocurre en Latinoamérica, sino que también en los primer mundos, llamémoslo así, es sobre esta pregunta: ¿qué significa la democracia cultural? O sea, establecer como discusión ya de un estándar más complejo dentro de la institucionalidad cultural, qué significa la democracia cultural y qué significa el concepto de participación cultural. Yo creo que esa pregunta
¿sí? Que necesariamente tiene que desplazar a la configuración histórica del acceso o de la democratización cultural, que recordemos que era más bien cómo propiciar el acceso a las grandes obras de la historia, sino que la democracia cultural como una figura donde se establece una administración social en base a experimentar la cultura como una forma de vida en el cotidiano y en el trabajo territorial más profundo. Yo creo que esa es la primera gran discusión más estructural. Hace poco, el otro, de aquí para adelante, en lo que viene del siglo XXI. Otro elemento que colocaba aquí a Paloma que me parece muy importante es que efectivamente, y es lo que yo estaba investigando y me interesa mucho poner, es volver a preguntarnos sobre el rol de los espacios culturales, y me refiero a los museos, la galería, los teatros, las salas de conciertos, etcétera, desde la noción de la esfera pública, algo que también se aborda aquí con Félix. ¿Por qué me preocupa esto? Porque si uno ve la estadística, lo que uno ve a nivel de la tendencia mundial, es que este proceso que se llama, o que yo le he titulado, o que hemos discutido en otros lados con otros colegas, la domicialización de la experiencia cultural, es una tendencia que se está observando como el gran leitmotiv de la industria cultural global. Es decir, la domicialización de la experiencia cultural es hacer de tu vida un Netflix. Y todo lo puedes hacer desde la pantalla, todo lo puedes hacer a nivel cultural desde tu teléfono, todo lo puedes hacer en tu experiencia íntima. Incluso la comida, ¿no? Aquí también las motos que van situándose en la ciudad, distribuyendo alimentación y hacer tu vida en el mundo privado, lo que yo le he llamado, insisto en esto, la domicialización de la experiencia cultural nos va a llevar haciendo la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con el espacio cultural tradicional? Las estadísticas demuestran de que la gente está yendo cada vez menos a esos lugares. La gente está yendo cada vez menos al teatro a nivel global. Está yendo menos al cine, está yendo menos a los espacios culturales, está yendo menos a los teatros, a la galería de artes visuales, a los espacios que la modernidad los situó como un lugar de discusión. La pregunta que yo me sitúo entonces es cómo volver desde las políticas públicas en cultura a situar a los espacios culturales como lugares de discriminación cero, lugares de diversidad total, a lugares que establezcan esta pregunta por la esfera pública, controversias, donde a diferencia de la esfera pública tradicional, burguesa, blanca, los espacios culturales son ese lugar que lo que busca uh, sin censura, preguntas sin discriminación, preguntas sin ningún tipo de apertura a la conversación sobre diversidad sexual, diversidad de todo tipo, ¿no? Y eso hay que proteger, lo que yo decía, ¿no? Y otro elemento que yo quiero colocar y que me interesa mucho sobre el tema de las políticas públicas en cultura es la variable tiempo. Lo he dicho en otros lugares, pero que me parece importantísimo. Y lo que yo estoy como observando, que es una pregunta que me interesa mucho trabajar, es qué va a ocurrir en el futuro cuando esté disponible gran parte de la oferta cultural en la pantalla, en Internet, en el espacio digital. Mi hipótesis, espero que no ocurra, pero mi hipótesis es que se va a producir en la tendencia histórica una pérdida de sincronía o un desfase entre las temporalidades individuales de cada uno de nosotros con las temporalidades organizacionales. Cada vez va a ser más difícil poder coordinar los tiempos de los individuos con los tiempos de las organizaciones o de los espacios culturales. Esto lo pienso con el teatro, esto lo pienso con la danza, esto lo pienso con las exposiciones, esto lo pienso con esta oferta moderna tradicional que era el tener que asistir y coordinar los tiempos de una hora de una exposición, una hora de una obra de teatro, una hora de... Porque coordinar cada vez sabiendo que está disponible en Internet o que va a estar disponible en el futuro, que va a estar la pregunta por la sincronía entre un tiempo organizacional y un tiempo individual cada vez más complejo y acelerado. Yo creo que las políticas
en cultura van a tener que enfocarse a cómo poder efectivamente coordinar estas temporalidades cada vez más complejas de las sociedades modernas como las estamos viendo. Y eso yo creo que es un elemento clave, ¿no? Y quiero terminar con la pregunta de Pedro, que también es una pregunta del mismo registro de la anterior, que es inevitable hacerla, porque ustedes están viviendo el término, eso también es el sentido de inclasificable, ¿no? Y algo que aquí también estamos viviendo en Chile, que lo vivimos con el estallido social, que fue una cosa también increíble, y que estamos elaborando una discusión deliberativa única, que es la nueva constitución. La pregunta es, bueno, no tanto si los gobiernos de izquierda o los gobiernos de derecha o qué va a ocurrir. Yo tengo la impresión, y esto es una de las dudas que tengo, pero yo lo veo de este camino, es que quizás este va a ser los tiempos de los territorios. Yo creo que van a ser los tiempos ya no de las políticas históricas del top-down, como le llama la ciencia política, como del de arriba hacia abajo, sino que yo tengo que pensar de que va a haber un desborde de exigencias de toma de decisiones por parte del territorio. Yo creo que los gobiernos van a tener que finalmente, así lo estamos viendo yo en Chile, y yo lo espero a futuro, ¿no? Entonces siempre hay especulación teórica, pero yo creo que va a haber un desborde por primera vez a nivel de la historia, de la exigencia de los territorios por crear políticas hacia ellos, y no de los grupos históricamente jerárquicos allá arriba establezcan lo que requieren los de abajo, sino lo que estamos viendo, yo lo veo por lo menos a pesar de que sea de izquierda, a pesar de que sea de derecha, a pesar de lo que sea, yo creo que las nuevas tecnologías, ya que estamos muy en factor muy benjaminiano, yo creo que las tecnologías van a posibilitar de que efectivamente sean las ciudadanías la vida cultural comunitaria, ¿no? Y por eso yo felicito y aplaudo lo que hace Paloma allá en Perú, y así como muchos colegas en Argentina, en Brasil, etcétera, en Latinoamérica, de que el futuro es el territorio. Y las políticas culturales no van a poder resistirse a ese proceso. Esa es mi hipótesis. Pero como nunca sabe para dónde camina. Pues muchas gracias, Tomás, muchas gracias, María Fe, Pedro, por las preguntas. Y vamos cerrando entonces este espacio a nombre de la Maestría en Estudios Culturales, agradecerles a todos por suplicar, muchas gracias por estar, por compartir también digamos, compartir tus ideas, por supuesto, del libro, y por supuesto a Tomás por acompañarnos y por seguir acompañándonos en los meses que vienen ya en la maestría misma, ¿no? Entonces, pues aquí nos quedamos. Otra vez el libro se puede conseguir en la librería El Inestable, y pues un gusto estar aquí con todos y todas. Así que será hasta la próxima. Muchas gracias.